Capítulo 86. Disparar. Disparar. Soo. 19 de junio de 1940, 0:30. Comenzó la invasión alemana de Italia, la Operación Aníbal. A partir del 8 de junio, el ejército alemán trasladó tropas, equipos y suministros hacia Austria para la invasión de Italia. Además, a través del reconocimiento aéreo constante, se identificaron las líneas de defensa del ejército italiano y se analizaron los puntos débiles. El ejército italiano trabajó duro para construir una línea defensiva, pero carecía de tiempo, materiales y mano de obra. Desde el punto de vista de los alemanes, la línea de defensa del ejército italiano creada de esta manera era en general muy descuidada. La línea defensiva de la 131 División Blindada Centauro y la 132 División Blindada Ariete, consideradas las únicas unidades de élite del ejército italiano, era bastante fuerte, con armas pesadas como tanques y cañones antitanque desplegados en los lugares adecuados. Sin embargo, la mayoría de las divisiones italianas eran de mala calidad. Es una línea defensiva con apenas unas cuantas ametralladoras, por no hablar de cañones antitanque. Todavía creen que la Primera Guerra Mundial no ha terminado. El general Lothar Rendulic, que se desempeñaba como comandante en jefe de la fuerza de invasión italiana, se rió de la incompetencia del ejército italiano y comenzó a prepararse para la ofensiva. Un gran número de divisiones de montaña que habían sido enviadas al norte para ayudar a Noruega regresaron al continente, y los tanques y la artillería utilizados en la invasión de Francia también llegaron a Austria. La fuerza aérea también estaba completamente preparada. Rendulic decidió que era el momento adecuado y lanzó la Operación Aníbal el día 19, 3 días antes de lo planeado originalmente. Las preocupaciones sobre si sería mejor continuar con la ofensiva como se había planeado originalmente fueron descartadas con la respuesta de que la línea de defensa del enemigo se haría más fuerte con el paso del tiempo. Una salva de artillería de 15 centímetros alcanzó primero las posiciones del ejército italiano, seguido por el obús autopropulsado Hummel y el Vespe y el Grille, el tercero. En las escarpadas montañas de los Alpes, los obuses autopropulsados capaces de conducirse solos eran mucho más útiles que la artillería remolcada, y los Vespes y Grilles, que eran de tamaño pequeño y pesaban menos, eran especialmente bienvenidos. Date prisa. Has practicado muy duro. Tienes que mostrar resultados en la vida real. ¿Está usted manchando la orgullosa reputación de las fuerzas de defensa? Mientras los oficiales gritaban, el movimiento de los soldados que transportaban municiones se hizo más rápido. Los vehículos de transporte de municiones transportaban municiones constantemente, y cuando el transportador de municiones cargaba los proyectiles, el artillero disparaba el arma. Los casquillos, que eran voluminosos y ocupaban un espacio innecesario, fueron arrojados al exterior. Cuando terminó el bombardeo, había tantos casquillos alrededor de la artillería de campaña y de los cañones autopropulsados que podrían venderse como chatarra. Lanzamiento. Cada vez que el cañón de 15 centímetros de Grille disparaba, los soldados italianos bajo fuego gritaban. El ejército italiano, que creía firmemente que el accidentado terreno de los Alpes compensaría las deficiencias en la línea de defensa, fue incapaz de entrar en razón ante el feroz bombardeo del ejército alemán. ¿Dónde están nuestros artilleros y qué están haciendo? Un oficial italiano, exhausto por el bombardeo, gritó como si estuviera gritando. La unidad de artillería italiana que buscaba desesperadamente fue destruida unos 10 minutos después de que comenzara el bombardeo alemán. El rendimiento y el alcance de los cañones eran inferiores a los del ejército alemán y, para empeorar las cosas, la artillería italiana, que carecía de cantidad, no era rival para la artillería alemana. El bombardeo de artillería, que duró 1 hora, creó grandes grietas en varios puntos de la línea de defensa italiana. En cuanto terminó el bombardeo, Rendulic hizo avanzar a su infantería y sus tanques. Adelante. Cenaremos en Roma esta noche. ¡Guau! Oh, viene el ejército alemán. Todos prepárense para la batalla. Los soldados italianos que apenas sobrevivieron al bombardeo infernal tuvieron que luchar contra el ataque de las tropas alemanas. Antonio sacudió bruscamente la nieve y la suciedad que se habían acumulado en su uniforme militar y luego revisó para ver si había algún problema con el rifle. En algunos casos, podían entrar sustancias extrañas como suciedad o nieve y provocar fallos de funcionamiento, por lo que era importante revisar el arma antes de disparar. Si el arma se estropeaba durante el combate, no había respuesta.
Porque no hay enemigo en el mundo que espere a que repares tu arma de fuego. Antonio podía ver cómo las cosas se retorcían ante sus ojos. Soldados de la división de montaña austríaca, armados con metralletas ligeras, subían una pendiente pronunciada. Antonio tragó saliva sin darse cuenta. Apretó su cuerpo contra la pared exterior de la trinchera y tenía el dedo en el gatillo. Empieza a disparar. Aunque los alemanes todavía estaban fuera de alcance, el comandante de la compañía dio la orden de abrir fuego. Cuando el comandante de la compañía dio la orden, sus soldados apretaron el gatillo al unísono. Antonio se ató un pico y munición de repuesto a la espalda y disparó, apuntando a los cascos de los soldados alemanes que subían por la pendiente. Cuando el enemigo bajó la cabeza, Antonio pensó que le había dado. Golpeé, ¿eh? El enemigo que pensó que le habían disparado simplemente bajó la cabeza reflexivamente cuando comenzó el tiroteo. Antonio volvió a apretar el gatillo, pero esta vez sin que nadie lo supiera. Cuando el soldado enemigo al que apuntaba se escondió detrás de una gran roca, Antonio estalló en ira. ¡Mierda! No olvidó que el cabo Karel, que lo había cuidado como a su propio hermano, fue asesinado por los alemanes. Quería vengar al cabo Karel matando al menos a una persona más, pero, a pesar de su voluntad, sus habilidades no le dieron la talla. Incluso después de que los italianos abrieron fuego, los alemanes se abstuvieron de devolver el fuego y se concentraron en avanzar. Cuando las posiciones italianas finalmente estuvieron dentro del alcance, el comandante alemán dio permiso para abrir fuego. ¡Cac! El soldado que disparaba el Breda M30 cayó al suelo sujetándose el hombro. Había sido alcanzado por una bala disparada por un francotirador alemán. Es un francotirador. Cuidado. Un soldado que intentaba advertir del peligro de un francotirador cayó al suelo mientras salía sangre a borbotones. 2 soldados ya fueron alcanzados por francotiradores. Los soldados italianos no pudieron levantar la cabeza debido a la amenaza de los francotiradores. Mientras tanto, los soldados alemanes que habían subido a la montaña lanzaron granadas hacia las trincheras italianas y dispararon metralletas. Había mucha bebida y gritos. «Levantad la cabeza, cabrones. ¿Vais a temblar como perros?» Cuando el comandante de la compañía se enfadó, los soldados sacaron la cabeza y respondieron al ataque alemán. Antonio también se armó de valor y disparó su fusil. Un soldado alemán que estaba cambiando cargadores por una metralleta recibió un disparo en el muslo por parte de Antonio y cayó al suelo. Antonio apretó nuevamente el gatillo y metió una bala en el centro del casco del enemigo. Bien. Finalmente atrapé uno. Considerando el tamaño del ejército enemigo que se les venía encima como un enjambre de hormigas, fue un nuevo golpe de sangre, pero Antonio cobró coraje. El coraje de que pudo hacerlo y el orgullo de haber vengado al cabo Karel. Pero su coraje no duró mucho. También hay enemigos detrás de ti. ¿Qué? El ejército alemán apareció y atacó no desde el frente sino también desde la retaguardia. El ejército italiano se sorprendió cuando el ejército alemán atacó desde la retaguardia. El tercer pelotón debe haber estado vigilando la retaguardia, ¿verdad? No puedo contactar con el tercer pelotón. Parece que pasó algo. El tercer pelotón, que estaba a cargo de la retaguardia, fue destruido sin siquiera tener tiempo de anunciar el ataque sorpresa. La compañía italiana, que no se había enterado de que el enemigo se había infiltrado por la retaguardia, estuvo inmediatamente al borde de la aniquilación. Primer pelotón, bloquead al enemigo por la retaguardia. Si cometéis un error, seréis rodeados. Antonio. Hazte cargo de las ametralladoras pesadas. Está bien. Antonio siguió las instrucciones del líder del escuadrón y tomó la ametralladora pesada Breda M37. Como tanto el artillero como el segundo al mando habían muerto, solo había una persona en el escuadrón, Antonio, que podía manejar la ametralladora. Después de insertar una nueva placa de bala, apreté el gatillo y salieron chispas de la boca del cañón. Después de ver que el fuego pesado de las ametralladoras se había reanudado, los soldados alemanes se agacharon rápidamente para evitar las balas. 2 soldados alemanes fueron noqueados por una granada lanzada por un soldado italiano en la trinchera. Está bien, todo el mundo lo está haciendo genial. Los soldados se animaron con los elogios del comandante de la compañía. Cuando Antonio restringió los movimientos de los alemanes con ametralladoras pesadas, los soldados en las trincheras lanzaron granadas. Cuando se acabaron las balas, Antonio las sustituyó por balas nuevas.
Aunque el rendimiento del Breda M37 era decente, tenía la desventaja de ser difícil de disparar de forma continua porque el método de suministro de munición utilizaba una placa de balas en lugar de un cinturón de balas. En particular, en los casos en que la ametralladora debía dispararse sola, sin un segundo artillero, las deficiencias de la placa de balas se hicieron más evidentes. Justo cuando terminé de reemplazar la placa de bala y estaba a punto de disparar la ametralladora nuevamente, algo cayó a mis pies. Antonio miró hacia abajo y notó una granada rodando por el suelo. Exclamación de cierre. Antes de que la granada explotara, Antonio la recogió y la arrojó fuera de la trinchera. Cuando la granada explotó y el humo se disipó, se levantó de nuevo e intentó disparar la ametralladora. 100 millones. En el momento en que apretó el gatillo, una bala salió volando y le atravesó el cuello. Antonio no sintió ningún dolor. Sin embargo, sentí un agujero en mi cuello y sangre saliendo. Intenté detener la hemorragia tapando el agujero en mi cuello con ambas manos, pero no fue fácil. Justo cuando su mente se estaba desvaneciendo, vio a un médico corriendo hacia él. Estoy forzando mis manos. Detendré la hemorragia ahora. El médico sacó de su mochila una venda y un torniquete. Antonio intentó darle las gracias, pero no pudo porque tenía miedo de que la hemorragia fuera a peor. Disco. La cabeza del médico que intentaba detener la hemorragia de Antonio de repente se giró hacia un lado y cayó con ambas manos extendidas. La bala vino desde atrás. Antonio miró sorprendido al médico que había caído al suelo. De un agujero en la cabeza del médico manaba sangre, empapándole los pantalones. Entonces una granada salió volando y cayó al suelo. No podía usar las manos para detener la hemorragia. Otros soldados en la trinchera estaban tan ocupados disparando que no se dieron cuenta de que la granada había caído. Los ojos de Antonio se abrieron mientras se fijaba en la granada. Una breve y violenta explosión golpeó la trinchera. Los gritos continuaron durante un largo rato. Después del bombardeo infernal, Roberto miró por la trinchera y vio una división de montaña alemana avanzando hacia el campamento. Es el enemigo. Roberto informó apresuradamente de la aparición del ejército alemán, pero como muchos soldados fueron sacrificados en el fuego de artillería, el número de soldados que quedaron para luchar fue menos de 50. Solo un tercio de los 120 miembros de la compañía sobrevivió. En contraste, el número de soldados alemanes era más de 300. Incluso los soldados que sobrevivieron sufrieron traumatismos debido al impacto del bombardeo de artillería y no pudieron luchar adecuadamente. Un soldado que se encuentra aturdido, un soldado que se vuelve loco como un loco, e incluso un soldado que grita a todo pulmón. Prepárense para la batalla, idiotas. Roberto gritó, pero la orden no tuvo efecto sobre los soldados que habían perdido el sentido. Roberto se enojó, sacó una pistola y apuntó al soldado que lloraba. Toma tu arma, cabrón. ¿Quieres morir? Basta, Roberto. Pablo, que estaba en peor situación, intentó disuadir a Roberto. Sin embargo, Roberto, que había perdido la mitad de sus sentidos por la ira y la excitación, ya no podía escuchar las palabras de Pablo. Un bebé como este perro. La Beretta M1934 de Roberto estalló en llamas y le abrió un agujero en la cabeza a un soldado que gritaba en estado de shock. El soldado ya no lloraba. Todos, si no quieren morir a mis manos, tomen sus armas. Los alemanes están justo frente a nosotros. Quien dude en luchar será castigado sin piedad. Los soldados rápidamente levantaron sus armas y adoptaron una posición de tiro. Antes de que nos diéramos cuenta, los alemanes ya estaban a nuestro alcance. Empieza a disparar. De los cañones de unos 50 cañones saltaron chispas a la vez. 3 o 4 soldados alemanes cayeron y una docena más se desplomaron o buscaron refugio. Roberto también enfundó su pistola, levantó su fusil carcano y disparó. Pablo hablaba como si estuviera pensando. ¿De verdad tenías que hacer eso? Dispara tu arma. Primero acabemos con esos tipos y luego hablemos de ello. Maldito bastardo. Pablo también disparó contra los soldados alemanes con una metralleta MAP 38. Los dos se concentraron en disparar en silencio sin decir palabra. El ejército italiano luchó duramente, pero la distancia con el ejército alemán se redujo en tiempo real a 40-50 metros. Una granada lanzada por un soldado alemán cayó en una trinchera y envió a un ametrallador italiano por los aires. Granada. Lanza una granada.
Siguiendo las instrucciones de Roberto, los soldados lanzaron granadas al unísono. Se escucharon varias explosiones y en el lugar donde explotó la granada quedó un cuerpo con la cabeza arrancada. Los uniformes estaban rotos y volados por la opresión, por lo que era imposible distinguir si eran soldados alemanes o italianos. Son los alemanes a la izquierda. Ayúdame. A pesar de la resistencia del ejército italiano, el ejército alemán finalmente penetró en la trinchera. Los montañeros alemanes que se infiltraron en las trincheras lanzaron granadas y dispararon MP-38, derribando a los soldados italianos como si fueran bolos en una bolera. Como la situación de guerra se volvió extremadamente desfavorable, algunos soldados se rindieron. Decidieron que ya era demasiado tarde para retirarse, por lo que tenían más posibilidades de sobrevivir si se rendían. Los ojos de Roberto se abrieron cuando vio a los soldados abandonar sus armas y rendirse. Esos bastardos traidores. Roberto estaba furioso y apuntó con su arma a los soldados que se rendían. Apretó el gatillo y metió una bala en la nuca del rendido. Basta, Roberto. Es un asesinato. Estás fuera. Roberto empujó bruscamente a Pablo, quien intentaba disuadirlo. No le quedaba ni una pizca de razón. A sus ojos, todos los soldados que se rendían también parecían soldados alemanes. Quien se rinda morirá por mis manos. Luchad hasta la muerte. Si sois italianos, luchad como italianos. Cuando sonó el disparo, las palabras de Roberto se cortaron. Roberto, que tenía un agujero entre los ojos, cayó hacia adelante y se golpeó la cara de lleno contra el suelo. Escuché el sonido de mi nariz rompiéndose y mis dientes siendo destrozados por una piedra que sobresalía del suelo. Los soldados miraron a Pablo con sorpresa. La bala que hizo un agujero en la cabeza de Roberto salió de la pistola de Pablo. Pablo miró con ojos fríos el cuerpo del amigo al que había matado a tiros y luego arrojó la pistola al suelo. Cuando él levantó las manos, los soldados lo siguieron, bajando sus armas y levantando las manos. La línea de defensa alpina, que el ejército italiano había construido con gran esfuerzo, fue violada sin remedio cuando las fuerzas amigas comenzaron su ataque. Aunque el accidentado terreno de los Alpes frenó el avance, el ejército italiano, con baja moral y pobre armamento, ni siquiera pudo aprovechar el terreno. Debido a la naturaleza de la zona montañosa, los pasos para equipos pesados como tanques y vehículos son limitados, por lo que la decisión del comando militar italiano de centrarse en defender solo estas áreas fue en general correcta. Si el ejército italiano era capaz de hacerlo era otra cuestión. Antes del ataque, nuestras fuerzas bombardearon las posiciones del ejército italiano con fuego de artillería, desplegaron ingenieros para retirar varios barcos, incluidas minas, colocados por el ejército italiano, y luego desplegaron unidades blindadas. Los tanques del ejército italiano no pudieron con los nuestros. Para decirlo sin rodeos, el informe incluso dice que no hay ningún problema con los tanques italianos, pero que limpiar los escombros que quedan después de su destrucción es más complicado. Polonia y Francia aguantaron 4 semanas cada una, pero ¿cuánto aguantará Italia? Nuestra preocupación actual no era cómo obligar a Italia a rendirse, sino cuánto tiempo tardaría Italia en hacerlo. Desde el momento en que se rompió la línea de defensa alpina, Italia no podía evitar la rendición a ningún precio. Las únicas opciones que le quedaban eran ser derrotada y rendirse, o ser derrotada aún más y rendirse. Un líder normal elegiría lo primero, pero como el oponente era Mussolini, parecía poco probable que eligiera lo segundo. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para dejar claro que cada país tiene un gobierno apropiado para ello y qué pasa si mueves los dedos de forma incorrecta. Capítulo 87. 2 meses antes del inicio de la Operación Aníbal, la Fuerza Aérea Alemana y la Fuerza Aérea Italiana habían estado librando una sangrienta batalla en el cielo. La Fuerza Aérea Italiana, que presume de haber logrado grandes progresos gracias a los esfuerzos de Balbo, contaba con biplanos obsoletos como el CR-32, CR-42 y RO-44, así como el C-200 Saeta, como principales aviones de combate. Por otro lado, el ejército alemán con el que tenían que lidiar era el Bf-109, el Bf-110 y el FW-190. Cuando estallaba una batalla, los aviones de combate italianos a menudo caían al suelo, emitiendo humo. La Fuerza Aérea Italiana, inferior en prestaciones y carente de aviones de combate debido a los combates que se desarrollaban desde hacía 2 meses, no tuvo más remedio que permitir que los aviones alemanes invadieran los cielos de su patria.
A diferencia del Bf-109, Fw-190 y Stuka, que hasta ahora habían estado activos en el campo de batalla, el bombardero pesado E-177 Grifón, cuyo servicio de campaña se había retrasado debido a problemas de motor, se puso en servicio por primera vez. El E-177, que podía volar a una velocidad de hasta 565 kilómetros a una altitud de 6.000 m y transportar un máximo de 7.200 kilogramos de bombas, fue una obra maestra creada con gran esfuerzo por Walter Weber y Heinkel. Aunque no se pudo utilizar en el partido originalmente planeado contra Francia debido a problemas de motor, se pudo utilizar en el partido contra Italia. Por fin podré volar por el cielo con esta cosa. El capitán mayor Wolfram von Richthofen, que participó en la Guerra Civil Española como miembro de la Legión Cóndor, murmuró. A pesar de ser un capitán de alto rango, tomó personalmente el control de los controles para cumplir su deseo de lanzar una bomba sobre una ciudad enemiga con sus propias manos. No solo Richthofen, sino también Weber querían ir a una misión de bombardeo, pero Hitler y Göring se opusieron desesperadamente a una de ellas, por lo que Weber tuvo que permanecer en tierra. Richthofen, recordando el aspecto lloroso de Weber al despedirlo, habló en un tono alegre. Entonces, también nosotros debemos hacer nuestra parte, Mariscal Weber. ¿No es así? Tienes razón. Los miembros de la tripulación del bombardero, que de repente tuvieron la tremenda suerte de ser enviados al combate con su comandante superior, respondieron con voces fuertes. Richthofen, satisfecho con las respuestas de sus subordinados, pronto se dio cuenta de que había llegado a su destino. Suelta la bomba. El compartimiento de bombas del E-177 se abrió y las bombas cayeron al suelo. 12 ciudades del noreste de Italia, incluidas Bolzano, Trento, Udine, Verona y Venecia, fueron bombardeadas intensamente por la Fuerza Aérea Alemana. Para los italianos, fue el primer ataque aéreo a gran escala que sufrieron desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es? Es un ataque aéreo alemán, señor. Un diputado corrió hacia Graziani, quien estaba desconcertado por el sonido de una sirena que sonó de la nada durante una reunión con su personal, y gritó. ¿Ataque aéreo? ¿Ataque aéreo? Sí, excelencia. Debe evacuar rápidamente a un refugio antiaéreo. Mientras Graziani y su personal evacuaban apresuradamente al refugio, los ayudantes y soldados reunían varios mapas y documentos operativos en la sala de conferencias. Para los italianos que nunca antes habían experimentado un ataque aéreo, el primer ataque aéreo del ejército alemán fue un enorme shock. Justo antes de que se cerrara la puerta de hierro del refugio antiaéreo, Graziani pudo oír una fuerte explosión. Incluso después de cerrar la puerta de hierro, se seguía oyendo el ruido de la bebida. Cada vez que sonaba una explosión, se transmitían vibraciones al refugio y la bombilla del techo parpadeaba. ¡Oh, Dios mío! Un ataque aéreo. Los alemanes están lanzando bombas sobre territorio italiano. Graziani no pudo soportar hablar. Su mirada desenfocada se dirigía hacia el techo del refugio. El techo gris reflejado en sus ojos parecía el futuro próximo, lo que lo ponía aún más ansioso. 20 de junio de 1940 Bolzano, Italia. Su excelencia, ¿está usted consciente? El mayor general Giovanni Messe respondió a la pregunta de su estado mayor, que lo miraba con ojos preocupados, con una pregunta en lugar de una respuesta concreta. ¿Qué me pasó? No recuerdo nada. Sonó la alarma antiaérea, por lo que se refugió en un refugio antiaéreo, pero acabó cayendo por las escaleras. Messe, que recordó el hecho con retraso, se sonrojó de vergüenza. Mientras se refugiaba en un refugio antiaéreo, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. Es una mierda. De todos modos, me alegro de que hayas recuperado el sentido común. ¿Sientes dolor? El médico militar que atendió a Messe dijo. Messe negó con la cabeza. Estoy bien, así que por favor trata a los otros soldados heridos. El médico militar inclinó la cabeza y se fue a atender a los soldados heridos. Le dijo al médico militar que estaba bien, pero que todavía tenía dolor de cabeza y se sentía mal. Tráeme un poco de agua. Tengo sed. Está bien. Después de beber el agua que me trajo el soldado de turno, mi ardor de estómago mejoró. Pero de repente tuve una sensación ominosa. ¿Qué fecha es hoy? Es 20 de junio. ¿El 20 de junio? No, me desmayé por un día. Sí, excelencia. Ya es una pena que me haya caído por las escaleras, pero me desmayé durante un día.
Mese sintió que estaba perdiendo el sentido. Mese, que finalmente había recuperado el sentido común, preguntó apresuradamente. ¿Qué pasa con los cables? ¿Qué pasó mientras estaba inconsciente? En ese momento, el lugarteniente de Mese corrió y gritó. Su Excelencia, la línea de defensa de la 131 División Blindada ha sido violada. El color desapareció del rostro de Mese después de escuchar las palabras del ayudante. Fue como si me estuvieran golpeando, me desmayé y cuando finalmente abrí los ojos, llegó la noticia de que la línea del frente había sido violada. Ah, Dios mío. Mientras Messi todavía estaba inconsciente, la línea de defensa Centauro de la 131 División Panzer italiana fue sometida a feroces ataques del ejército alemán. Vienen los alemanes. Todos preparados para la batalla. Los soldados del regimiento Bersaglieri, una de las pocas unidades consideradas de élite dentro del ejército italiano, considerado demasiado pobre para un ejército que pretendía ser una gran potencia, se prepararon con calma para la batalla cuando apareció el ejército alemán. El ejército alemán atacó con el cuarto Panzer al frente. El tanque más nuevo del ejército italiano, el M13-40, abrió fuego contra el Panzer IV que corría por la carretera. Distancia 600, bala perforante. Lanzamiento. El cañón de tanque calibre 32 de 47 milímetros del M13-40 escupía chispas. La bala perforante voló en línea recta y golpeó el blindaje frontal del número 4, pero no lo penetró y rebotó. El comandante del tanque apretó los dientes al ver que el enemigo desviaba un proyectil. Maldita sea. Rebotó. Recargar. Para el ejército italiano, que utilizaba tanques populares como la tanqueta L3 y el M11-39, el M13-40 era un tanque adecuado con un buen equilibrio entre ataque y defensa. Al menos, según los estándares militares italianos. A diferencia del M11-39, que reducía la potencia de combate al montar un arma secundaria, una ametralladora, en una torreta giratoria y, de hecho, montar el cañón principal, el arma principal, en el casco, el M13-40 tiene un cañón principal montado en una torreta giratoria, lo que permite apuntar 360 grados, y un motor diésel. Se instaló para reducir la probabilidad de explosión, y se instaló una radio que no estaba presente en el M11-39. Los dirigentes militares italianos consideraron que se trataba de un rendimiento mediocre, pero a los ojos de Alemania, que ya había desplegado el Panzer IV en el frente e incluso estaba en proceso de desarrollar un nuevo tanque pesado, no era menos que ridículo. Para que el M13-40 destruyera el tanque 4, solo podía penetrarlo apuntando a los costados o a la parte trasera o apuntando a la torreta a una distancia cercana de 100 m. Por el contrario, el Panzer IV fue capaz de penetrar cómodamente el blindaje frontal del M13-40 a una distancia de 2 kilómetros, suponiendo que impactara. Mientras el artillero recargaba los proyectiles, el comandante del tanque disparó nuevamente el cañón principal, pero esta vez también los resultados no cambiaron. El tanque 4, que había dejado de moverse, giró su torreta de un lado a otro y luego apuntó su pesado cañón principal en la dirección donde había sido emboscado el M13-40. La cara del comandante del tanque se puso blanca cuando vio el cañón del número 4 apuntándole. Dios. Esa se convirtió en la voluntad del comandante del tanque. Cuando el cañón principal de 75 milímetros del tanque 4 disparó, la torreta del M13-40 explotó. Los 4 M13-40 que realizaron el ataque preventivo a los tanques N4 no lograron capturar ningún tanque enemigo y fueron todos destruidos. Aunque todos los tanques fueron destruidos, los soldados Bersaglieri no se retiraron y lucharon contra los alemanes. Como unidad que había sido reconocida como unidad de élite desde la guerra de Crimea, el espíritu de lucha y el poder de combate de cada soldado estaban en un nivel diferente al de otras divisiones del ejército italiano. Sí. El joven sargento de Bersaglieri corrió hacia el Panzer IV con un cóctel Molotov y fue derribado por una ametralladora. Sin embargo, un soldado que se acercaba en dirección contraria lanzó un cóctel Molotov hacia la sala de máquinas. El cóctel Molotov explotó, provocando un incendio en el motor y obligando a las tripulaciones del tanque a abandonar el lugar. El espíritu de lucha de los soldados Bersaglieri fue más impactante de lo esperado para el ejército alemán, que se había acostumbrado a que el ejército italiano solo huyera o se rindiera.
Los soldados alemanes, que habían ridiculizado a los soldados Bersaglieri que llevaban cascos decorados con plumas de urogallo negro y los habían llamado payasos, no pudieron evitar sentirse avergonzados al ver a los soldados luchando como leones. Cuando los soldados Bersaglieri, armados con bombas incendiarias y granadas, se acercaron al tanque, los tanques y la infantería que los seguían tuvieron que disparar ametralladoras para derribar a los soldados enemigos que estaban en el tanque. Los alemanes ya habían perdido 2 Panzer IV debido al combate cuerpo a cuerpo con los soldados de Bersaglieri. Lo que los tanques no pudieron lograr, un solo soldado de infantería armado con un cóctel Molotov pudo lograrlo. Sin embargo, la situación de guerra no pudo revertirse únicamente con el coraje de los soldados. Los soldados Bersaglieri lucharon como pudieron contra los alemanes apoyados por tanques, pero sus limitaciones eran claras. A las 2 en punto hay un emplazamiento de ametralladora. Fuego. El tanque número 4 avanzó lentamente mientras estaba protegido por la infantería, destruyendo todo lo que estaba a su alrededor con su cañón principal y su ametralladora. Cada vez que el cañón de 75 milímetros disparaba, los emplazamientos de las ametralladoras eran destruidos uno por uno. Una vez suprimida la posición de las ametralladoras, la infantería avanzó y suprimió las trincheras, y luego los tanques avanzaron nuevamente y volaron la siguiente posición con sus cañones principales. El ejército alemán, habiendo roto la resistencia del regimiento Bersaglieri, avanzó directamente en esa dirección y ocupó Bressanone. Junto a Bressanone se encontraba Bolzano, el objetivo principal de la operación Aníbal. 21 de junio de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. ¿Cuántos días crees que tardaremos en llegar a Bolzano? Se llegará a ella, como muy pronto esta tarde, o como muy tarde mañana por la tarde, señor presidente. Es más rápido de lo esperado. No, es natural ya que el oponente es el ejército italiano. De todos modos, lo entiendo. Por favor, haz lo mejor que puedas. Rendulic estaba seguro de que podría capturar Bolzano, el objetivo principal, hoy o mañana. Es un hombre muy versado en la guerra de montaña, así que se puede confiar en él. Pensé que sería difícil avanzar porque los Alpes son famosos por su terreno accidentado, pero estaba preocupado sin motivo alguno. Cuando las fuerzas amigas iniciaron su ofensiva, el ejército italiano empezó a retroceder a lo largo de todo el frente, e incluso lugares que se esperaba que tomarían algún tiempo para ocupar fueron capturados sorprendentemente fácilmente. Divisiones de élite como Centauro y Ariete resistieron obstinadamente e infligieron pérdidas considerables a nuestras tropas, pero finalmente no pudieron defenderse y fueron derrotadas. Hasta la fecha, la mayoría de las principales rutas de transporte en los Alpes han sido tomadas por nuestras fuerzas, y tanto el avance como el abastecimiento progresan sin problemas. De todos modos, creo que el nombre de la operación es realmente apropiado. Aníbal, ¿no es un nombre realmente exquisito? Cuando llegó el momento del descanso, Keitel comenzó a adularlo como si hubiera estado esperando. Fui yo quien tuvo la idea de bautizar esta operación en honor a Aníbal, el famoso general que lideró una unidad de elefantes a través de los Alpes para atacar al ejército romano. En un principio, el nombre de la operación iba a ser Hse, como en la historia real, pero el nombre Aníbal parecía más apropiado, por lo que se llamó Aníbal. Es solo un nombre que le puse por diversión, pero creo que el halago es demasiado. Tenía miedo de que si decía algo más aquí, me iban a adular duramente durante el descanso, así que guardé silencio. Tengo sed, probablemente porque he estado hablando mucho durante toda la reunión. Krause, tráeme un poco de limonada. Krause sació su sed con un vaso de limonada y se sentó en el sofá a descansar un rato antes de asistir nuevamente a la reunión. El ataque aéreo sobre el norte de Italia con aviones E-177 fue un gran éxito. Las 12 ciudades atacadas sufrieron daños que superaron con creces las expectativas, y nuestras fuerzas perdieron solo 3 bombarderos Do-217. La fuerza aérea italiana no es rival para nuestra fuerza aérea. Incluso si solo hay un Bf-109 flotando por ahí, los cazas italianos estarán ocupados huyendo, jaja. Göring, que estaba seguro de que la fuerza aérea italiana ni siquiera podría seguir el ritmo de la Luftwaffe, cumplió su promesa. La fuerza aérea italiana sufrió tantos daños que podría considerarse prácticamente aniquilada, lo que hizo imposible las operaciones normales. En la historia real, el estado de la Fuerza Aérea Alemana en 1944 era el estado actual de la Fuerza Aérea Italiana.
Richthofen dice. ¿Por qué no bombardear también Roma? Se jactó de que si el Führer le daba la orden, convertiría Roma en un mar de fuego mañana mismo. Tengo poco coraje, pero es suficiente. Si bombardeáis Roma sin motivo y solo inspiráis a los italianos a contraatacar, os cansaréis. Por supuesto, si Italia no abandona la guerra hasta el final, procederemos, por supuesto, a bombardear Roma. Me aguanto porque creo que la guerra terminará antes de eso. Goering respondió a mis palabras con un bufido. ¿Qué tenéis que temer, como la resistencia de los cabrones italianos? Están ocupados huyendo o escondiéndose incluso cuando pasan nuestros aviones de combate. Incluso si se resisten, podéis aplastarlos como si fueran moscas. No es así. El mariscal del Reich tiene razón. Los italianos no están ni a un puñado de distancia. Es simplemente deplorable que la Marina no tenga oportunidad de participar en esta guerra. Vaya, Leder está de acuerdo con Goering. Es un espectáculo que he visto varias veces antes, pero cuanto más lo veo, más asombroso me parece. Leder afirmó que la entrega de los barcos de la Armada Francesa se está llevando a cabo sin problemas. La Armada Francesa envió tropas de vigilancia para preparar el hundimiento del barco, pero sorprendentemente se mostró cooperativa y ahora se dice que se está divirtiendo. Parece que la amenaza con el país y las colonias funcionó. Puedes reconstruir barcos, pero no puedes hacer eso con territorios y colonias. Al mismo tiempo Inglaterra, Plymouth por fin ha llegado a Inglaterra, coronel. Fue un viaje muy largo. ¿Por qué tanto alboroto por haber llegado a Inglaterra? Lo que tengo que hacer a partir de ahora está Esan. Después de descender del barco, de Gaulle respondió con rigidez a sus subordinados. Los subordinados de Gaulle, que estaban entusiasmados por llegar finalmente a su destino en Inglaterra después de un largo viaje de 10 días, se rascaron la cabeza avergonzados ante la orden de su superior. Fue realmente un milagro que de Gaulle sobreviviera a la feroz batalla. Si la bomba hubiera caído incluso un metro más adelante, él habría volado en pedazos junto con el tanque sin dejar rastro. De Gaulle, que sobrevivió pero se desmayó con ambas piernas rotas y quemaduras en la cara y las manos, fue sacado del tanque por sus hombres y enviado a un hospital de campaña. Mientras recibía tratamiento en un hospital de campaña, de Gaulle escuchó la noticia de que Francia se había rendido ante Alemania y se dirigió a España con su personal, donde abordaron un barco y llegaron a Inglaterra. Francia se rindió, pero él no tenía intención de rendirse ante Alemania. Su intención era luchar eternamente hasta que su país volviera a ser libre. Hemos perdido la batalla, pero no hemos perdido la guerra. La verdadera guerra empieza ahora. Capítulo 88. En la tarde del 21 de junio de 1940, Bolzano cayó en manos de los alemanes. Después de recibir un informe de que el ejército alemán avanzaba hacia Bolzano, Messe juzgó que era imposible capturar Bolzano, por lo que prendió fuego a los suministros en la ciudad y huyó a Trento con su personal. Cuando llegó a Trento, Graziani se preparaba para abandonar Trento. Los miembros del personal del cuartel general estaban ocupados destruyendo documentos importantes y los soldados estaban ocupados cargando suministros en camiones. ¿Te refieres a Verona? Sí, Verona. Ni siquiera los alemanes podrán llegar allí en un futuro próximo. Graziani predijo que Trento pronto caería en manos de los alemanes y decidió dirigirse más hacia Verona. Después de ordenar a sus tropas que defendieran la línea del frente sin retroceder ni un centímetro, Graziani y Messe partieron hacia Verona. Entre el 21 y el 22 de junio, Udine también cayó en manos del ejército alemán. La caída de Udine fue más fatal para Italia que la caída de Bolzano. A diferencia de Bolzano, que se encuentra en una zona montañosa, Udine se encuentra en una zona llana. El hecho de que Udine ya hubiera caído significaba que el ejército alemán había avanzado hacia las llanuras donde podía desplegar libremente su especialidad, la guerra móvil. 22 de junio de 1940 Lapjana, norte de Italia. Jaja, esto es todo. Esto es todo. Rommel sonrió brillantemente mientras observaba la marcha de los vehículos blindados Panzer IV y SD.KFZ-251 avanzando vigorosamente. Alrededor de su cuello colgaba la Cruz de Caballero, otorgada por el propio Führer por sus destacados logros en la Guerra Francesa. Tan pronto como terminó la Guerra Francesa, la séptima división Panzer de Rommel recibió órdenes de trasladarse a Austria para participar en la Guerra Italiana.
El personal suspiró profundamente cuando se enteró de que estaban a punto de tomar un descanso y ser enviados al frente nuevamente, pero Rommel estaba muy contento. Dijo que había llegado una buena oportunidad para recrear su gloria pasada. Este sabor es perfecto. ¿No es así? Jajaja, así es. El personal, formado por oficiales de nivel general, sonrió torpemente ante las palabras de Rommel. De vez en cuando, los proyectiles disparados por la artillería italiana caían y esparcían fragmentos, pero Rommel no les prestaba atención y mantenía la parte superior del cuerpo erguida. Su excelencia, es peligroso, por lo que debería bajar un poco su postura, es peligroso. ¿Debemos tener miedo de este tipo de bombardeo que parece un juego de niños? Soy Rommel, Rommel. Cuando era más joven que tú, luché cuerpo a cuerpo con los italianos. No había ningún miembro del personal que no supiera que la gran actuación de Rommel en la batalla de Caporetto había comenzado a hacer conocida su reputación. Aún así, me preocupaba que fuera demasiado arriesgado para un capitán, no solo para un oficial, tomar precauciones, pero Rommel no parecía preocuparse por su propia seguridad. Cañón antitanque al frente. El cañón antitanque Blair de 47 milímetros operado por el ejército italiano disparó continuamente, pero el único daño causado al ejército alemán fue la pérdida de la oruga de un tanque. Cuando apareció el cañón antitanque, los tanques dejaron de avanzar de inmediato, giraron sus torretas y abrieron fuego en la dirección de donde venían los proyectiles. Como se omitió el mantelete del cañón para reducir costos, el cañón antitanque Blair no tenía forma de proteger a los artilleros antitanque de las balas o fragmentos de granadas. Tan pronto como una granada cayó cerca de un cañón antitanque, los artilleros antitanque italianos se revolcaron en el suelo. Esos idiotas. Me pregunto cómo me atacaron sin el camuflaje adecuado. Rommel chasqueó la lengua involuntariamente ante el lamentable comportamiento del ejército enemigo. Aunque los tiempos han cambiado, todavía parecen estar estancados en 1917. No, en realidad parece más retrógrado. Cuesta creer que sus antepasados fueran los romanos que fundaron el Imperio Romano. Los antiguos romanos, armados con lanzas y arcos, habrían luchado mejor que esos tipos. El subordinado más confiable de Rommel, el capitán Hans von Ruck, también asintió. Si le dieras a los antiguos romanos y al ejército italiano moderno las mismas armas y los hicieras luchar entre sí, parecía que los romanos ganarían. Cuando la última posición del cañón antitanque fue destruida por una andanada de granadas de 75 milímetros, lo único que les quedó a los italianos fueron rifles, granadas y ametralladoras. 2 compañías de tropas italianas permanecieron en las trincheras, pero su moral estaba baja. Los soldados que vieron cómo los cañones antitanque eran destruidos por un solo disparo de un cañón de tanque simplemente temblaban de miedo. ¿Cómo puede un tanque luchar con fusiles y granadas? Te están diciendo que mueras en el acto. Los enemigos siguen ahí. Creo que el grupo estaba asustado. Por supuesto que sí. Hay un tranvía por aquí. Rommel se rió de los italianos, que ni siquiera abrieron fuego, sino que intentaron evitar derramar sangre siempre que fue posible. Dio instrucciones a sus tanques para que instaran a los italianos a rendirse. Escuchen al ejército italiano. Su país ya ha perdido la guerra. ¿No sería mejor volver a casa con vida que morir en vano? Arrojen las armas y ríndanse. No fusilaremos a nadie que se rinda. A través de grandes altavoces instalados en cada pelotón, los alemanes alentaban la rendición. Los soldados italianos que escucharon la transmisión del ejército alemán se miraron entre sí y luego salieron lentamente de la trinchera. Bajen a los chicos y desarmen a esos tipos. Apurémonos porque tenemos un largo camino por recorrer. Sí, excelencia. 23 de junio de 1940 Trento, Italia. Vamos, salgamos todos. Correr. Las flores blancas de paracaídas florecieron en el cielo azul oscuro. Cuando los paracaidistas alemanes que saltaron del avión de transporte Ju-52 abrieron sus paracaídas a la vez, los artilleros antiaéreos italianos, que estaban aliviados porque el ataque aéreo había terminado, fueron puestos nuevamente en alerta. Emergencia. Visan. El enemigo está descendiendo. Son los paracaidistas alemanes. Empieza a disparar. Los cañones antiaéreos y las ametralladoras antiaéreas que se habían estado enfriando comenzaron a disparar nuevamente, y los movimientos de los soldados se hicieron más rápidos a medida que los oficiales gritaban.
El número de paracaidistas que morían por disparos de ametralladoras o que caían debido a agujeros en sus paracaídas comenzó a aumentar. El punto en el que las tropas aerotransportadas, que eran tratadas como tropas de élite en todos los ejércitos del mundo, se volvían más vulnerables era el punto de descenso, que era una característica e identidad únicas de las tropas aerotransportadas. Como los humanos no tienen alas, no les queda más remedio que descender en paracaídas. Al saltar en paracaídas al suelo, lo único que podía hacer un paracaidista era rezar al cielo. No importaba lo bueno que fuera un soldado veterano, estaba destinado a estar indefenso mientras descendía. Rápidamente. Los paracaidistas esperaban desesperadamente llegar al suelo incluso un segundo más rápido. Los soldados rezaban con más fervor cada vez que oían los gritos de sus compañeros cayendo en una colmena bajo el fuego antiaéreo enemigo o cayendo debido a un agujero en su paracaídas. Cuando finalmente llegaron al suelo tan esperado, las tropas aerotransportadas presionaron un botón para liberar su paracaídas e inmediatamente entraron en posición de combate. Bajo la dirección de Hitler, quien señaló que había muchos problemas con los paracaídas de un solo punto utilizados por el ejército alemán hasta el momento, se desarrolló y emitió un nuevo paracaídas de 2 puntos, que tenía una velocidad de descenso más lenta que el paracaídas de un solo punto, pero era algo controlable y podía soportar una carga mayor. Gracias a esto, las tropas aerotransportadas alemanas pudieron luchar de inmediato sin tener que buscar contenedores separados que transportaran sus armas principales. Pronto estalló un feroz tiroteo entre el ejército italiano y los paracaidistas alemanes. El ejército italiano, armado con el Carcano, un rifle de cerrojo, fue superado por los paracaidistas alemanes, que tenían armas automáticas como el MP-38 y el STG-39. Los soldados italianos, que habían tomado al enemigo a la ligera debido a su reducido número, quedaron desconcertados por la inesperada potencia de fuego del enemigo. Gracias a las actividades de los compañeros que aterrizaron antes, las posibilidades de supervivencia de los paracaidistas que saltaron del avión de transporte más tarde aumentaron drásticamente. La batalla, que al principio parecía tener la ventaja del ejército italiano, pronto se desarrolló en una dirección favorable al ejército alemán. Los tanques L-3 llegaron al rescate para apoyar a los aliados que luchaban contra los Fallschirmjägers, pero no ayudaron en absoluto en la lucha. Los paracaidistas, que estaban confundidos porque pensaron que había aparecido un tanque, se rieron al ver el L-3 del tamaño de un automóvil y se acercaron desde una dirección fuera de la línea de visión del enemigo, colocaron una granada debajo de la ametralladora y huyeron. Cuando la granada explotó, el cañón de la ametralladora se dobló y L-3 quedó incapaz de luchar. Luego, los paracaidistas que mataron a los artilleros antiaéreos italianos y capturaron el cañón antiaéreo Breda 20-65 giraron la manija y apuntaron a los L-3 italianos. Cuando el cañón antiaéreo estalló en llamas, la armadura de L-3 fue perforada como una hoja de papel. El ejército italiano perdió completamente su voluntad de luchar cuando los 5 L-3 que lanzaron un contraataque fueron destruidos instantáneamente. Huyeron, dejando atrás a sus aliados muertos y heridos. Maldita sea. ¿Cuándo llegará la munición? Mientras los paracaidistas que habían desembarcado en la retaguardia atacaban, las tropas italianas, que luchaban por detener a los alemanes en la línea del frente, cayeron en la confusión. Si seguimos así, se abrirá paso. ¿Cuándo me vas a enviar la maldita munición? El apoyo inmediato es imposible debido a que las tropas aerotransportadas enemigas están cayendo a la retaguardia. ¿Qué? ¿Las tropas enemigas han caído sobre tu retaguardia? No, entonces ¿qué debemos hacer? Actualmente estamos eliminando a las fuerzas enemigas. Si aguantas un poco más. ¿Oye? Oye. El comandante del batallón italiano miró la radio que había perdido contacto y giró la cabeza cuando escuchó la voz del comandante del batallón que lo buscaba. Comandante del batallón. La línea de defensa de la 2 compañía ha sido violada. La 1 y la 3 compañía también están a punto de ser violadas. ¿Cuándo llegará la munición? La munición no llegará. ¿Sí? El comandante del batallón se sintió más que avergonzado por las palabras del comandante del batallón. ¿No llega la munición? ¿Qué quieres decir con eso? Acabo de comunicarme con el cuartel general del regimiento y dicen que hay caos porque los paracaidistas enemigos han aterrizado en la retaguardia. Cuando la retaguardia esté despejada, los alemanes habrán llegado a Trento.
El comandante de la unidad sintió que las fuerzas lo abandonaban. El comandante del batallón ya se había derrumbado en el suelo, como si no tuviera fuerzas ni para mantenerse en pie. Maldita sea, no me hice soldado solo para ver esto. El comandante del batallón, que reía sin poder evitarlo e intentaba encender un cigarrillo, desapareció en un destello de luz blanca junto con el comandante de la unidad. En el lugar donde se encontraban apareció un enorme cráter. Joder, eres un monstruo. Huir. El ejército italiano se apresuró a huir ante la majestuosidad de Brumear, que hizo volar el puesto de mando enemigo con una sola granada. O izar silenciosamente una bandera blanca. Los descendientes del Imperio Romano, que gobernaba toda Europa, estaban ocupados huyendo de los descendientes bárbaros a quienes sus antepasados consideraban insignificantes. El ejército del nuevo Imperio Romano que Mussolini había recreado se estaba derrumbando como un castillo de arena. 24 de junio de 1940 Berchtesgaden, Alemania. La operación Aníbal fue un éxito mucho mayor del planeado originalmente. Nuestras tropas ya habían tomado el control de Trento y Rommel había avanzado hasta Venecia. La armada italiana ha abandonado Venecia y solo un pequeño número de fuerzas navales terrestres permanecen en la ciudad, manteniendo apenas una línea de defensa con restos del ejército y la fuerza aérea. Los generales estaban encantados con la inesperada victoria, pero al mismo tiempo estaban ansiosos. Brauchitsch dijo que el avance fue tan rápido que sospechó que podría ser una estratagema del ejército italiano. Eso es poco probable. Así que no tienes por qué preocuparte. Sin embargo, gracias a mi conocimiento del futuro, sabía qué tipo de ejército era el ejército italiano y descarté las preocupaciones de los generales. Si el ejército italiano hubiera tenido tanta información, habría avanzado hasta Viena mientras nosotros estábamos combatiendo en Noruega o Francia. Y, si planean arrastrar a nuestras tropas hasta el asedio y destruirlas, ¿qué pasa con los soldados italianos que siguen rindiéndose uno tras otro? ¿No es un número demasiado grande para usar como cebo? Eso también es cierto. Hay innumerables casos de personas que resultan gravemente heridas mientras miran desde arriba a sus enemigos, pero si el enemigo es el ejército italiano, no tienes que preocuparte por eso. Incluso en 1940, 1942, cuando las potencias del eje estaban en la cima de su dominio, el ejército italiano mostró todo tipo de comportamiento vergonzoso y contribuyó en gran medida a elevar la presión arterial de su aliado Alemania, así que ¿cómo es ahora que está en guerra solo, sin aliados? Sin embargo, no todas las tropas italianas eran iguales y en el caso de la división Panzer Ariete, nuestras fuerzas tuvieron que perder completamente 16 Panzer IV y 800 tropas antes de aceptar su rendición. A cambio, todos los tanques de Ariete fueron destruidos y sus tropas quedaron reducidas al 20% de su número original, pero lucharon bastante bien para un ejército italiano. Además, la división aerotransportada Folgore recibió críticas muy favorables de sus aliados, los alemanes, y sus enemigos, los británicos, y la unidad especial de la Marina Real Italiana 10ª Flotilla X+, que utilizó torpedos humanos para destruir 2 acorazados de la clase Queen Elizabeth. Pero no tienes que preocuparte por estos tipos. Folgore aún no se ha creado, y dado que la guerra se centra estrictamente en la guerra terrestre, no hay oportunidad de que X+ esté activo. Para luchar es necesario tener un enemigo, así que ¿cómo se puede luchar si Alemania no tiene costa en el mar Mediterráneo? ¿Hay alguna noticia todavía desde dentro de Italia? No se preocupe, señor Führer. Hemos obtenido información importante desde dentro de Italia a través de un agente de la SD infiltrado en Roma. Heydrich, que había tenido pocas oportunidades de jugar durante un tiempo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Se dice que no solo el rey, sino también el Partido Nacional Fascista le dio la espalda a Mussolini. Incluso Ciano, el yerno de Mussolini. Solo Mussolini lo ignora y se entrega a la bebida y a los juegos con mujeres. Los italianos también están cansados de la guerra y cada vez son más los hombres que huyen para evitar el reclutamiento militar. En otras palabras, no sería extraño que en cualquier momento se produjera un golpe de Estado. Tienes razón. De mi boca salió un silbido. La caída de Mussolini ya es un proceso planificado y, tan pronto como Mussolini caiga, Italia pedirá que se negocien. En otras palabras, la guerra ha terminado. La victoria tan esperada está llegando. Cuando termine la guerra en Europa, lo único que quedará será el Océano Pacífico.
Tarde o temprano, Japón acabará teniendo una pelea con Estados Unidos y lo único que tendremos que hacer será sentarnos y comer palomitas de maíz. ¿O deberíamos tomar la cantidad adecuada de casos y participar en la guerra? Si enviamos una división blindada para ayudar a expulsar al ejército japonés de las llanuras centrales, podríamos tener algo para comer en el Pacífico. Por ejemplo, Kiaojou. En serio. La península de Corea no puede quedar al margen. Si no hay nada más que hacer, ¿no debería evitar que el país en el que nací sea tomado por los comunistas o dividido? Mientras pensaba en el destino que un día tendría mi país, Keitel me dio una noticia inesperada. Una noticia completamente nueva y nunca antes esperada. Señor presidente, este es un cable del agregado militar en Belgrado. ¿Belgrado? ¿No es Belgrado la capital de Yugoslavia? ¿Por qué se hace notar esto en la situación actual? Mientras leía el telegrama que me dio Keitel, un signo de interrogación apareció en mi mente. Las tropas del ejército yugoslavo se están reuniendo en Zadar y en la península de Istria. ¿Qué significa esto de nuevo? Capítulo 89. El reino de Serbia, vencedor de la Primera Guerra Mundial, pudo absorber gran parte del territorio del derrotado Imperio Austrohúngaro gracias a la consideración de Gran Bretaña y Francia. Serbia, que rápidamente se convirtió en un país importante que cubría la mitad de la península balcánica, cambió su nombre a Reino de Yugoslavia en 1929. El rey de Yugoslavia en 1940 era Pedro II. Sin embargo, él solo era el rey oficial, y el verdadero poder estaba en manos de su jefe, el príncipe Pavle. El príncipe Pavel, que ejerció de regente y gobernaba de facto en Yugoslavia debido a la corta edad del rey, no se llevaba bien con los ministros del gobierno y con su sobrino, Pedro II, debido a su carácter dogmático, pero al menos tenía ojo para leer la tendencia general. Francia hizo la bandera blanca, Gran Bretaña se retiró y solo Italia quedó sola. Incluso el imperio inglés se derrumbó sin poder derrotar al ejército alemán. ¿Podrá Italia detener al ejército alemán? De ninguna manera. Tarde o temprano, Italia levantará la bandera blanca como Francia. Si se trata de una pelea en la que ya está decidido quién será el ganador o el perdedor, tiene sentido intervenir rápidamente y recoger los pedazos antes de que sea demasiado tarde. El príncipe Pablo, confiado en la victoria de Alemania, ordenó a todo el ejército prepararse para la guerra contra Italia. Incluso Petar II, que a menudo estaba en desacuerdo con el príncipe Pable, esta vez estuvo totalmente de acuerdo con la opinión de Tang Suk. Debemos apresurarnos antes de que Italia levante la bandera blanca. Al menos hay que tomar la península de Istria y Zadar. Albania, si es posible. Así como un oso utiliza su talento y una persona gana dinero, el príncipe Pablo intentó aprovecharse de los intereses de su país enterrándolos en la victoria del ejército alemán. Estoy seguro de que recibiré algunas críticas de los alemanes, pero ¿qué sentido tiene? En un principio, el mundo era una sociedad de los más aptos. ¿No es este un mundo donde los débiles son eliminados y solo los fuertes e ingeniosos sobreviven? El 25 de junio de 1940, Yugoslavia declaró la guerra a Italia. 25 de junio de 1940 bandera de Italia, vaya, joder. El capitán Milo Akarjevich se limpió con la manga la sangre que le había salpicado la mejilla y luego sacó la cabeza con cuidado. Inmediatamente, una bala salió disparada, impactó en el casco de Milosi y salió volando. Miloa inclinó la cabeza hacia atrás por reflejo. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, hubo un conflicto entre Italia y Serbia por Zadar, pero esta pasó a ser territorio italiano gracias al Tratado de Rapallo concluido en 1920. Los serbios estaban indignados porque Italia les había quitado el territorio que les correspondía por derecho, mientras que los italianos, por otro lado, estaban indignados porque Serbia había tomado la Dalmacia que los ingleses habían prometido. Ahora que la derrota de Italia estaba a punto de terminar, era una buena oportunidad para que Yugoslavia anexara Zadar. Como la mayoría de las tropas habían sido enviadas al norte de Italia para bloquear al ejército alemán, solo había un regimiento de tropas italianas custodiando Zadar. El ejército yugoslavo inició su ataque lentamente, creyendo que con un solo regimiento sería capaz de reprimirlos rápidamente y forzar su rendición. Sin embargo, los defensores de Zadar resistieron ferozmente, como burlándose de la expectativa del ejército yugoslavo de que izarían la bandera blanca en una hora.
Tan pronto como cruzaron la frontera y pusieron un pie en Zadar, las balas del ejército italiano volaron y mataron sin piedad a los soldados yugoslavos. Maldita sea. Voy a darme la vuelta. La compañía de Miloši sufrió 20 muertos y 6 heridos en los 15 minutos siguientes al inicio de la batalla debido a una emboscada del ejército italiano en el frente. Incluso ahora, no pudieron avanzar debido al bloqueo del grupo de emboscada italiano. Los gemidos de los soldados heridos entre los cuerpos caídos por el fuego de las ametralladoras del ejército italiano también lo angustiaron aún más. Señor, mátame, dame, un soldado herido, que tenía una bala alojada en la columna vertebral y apenas podía mover la boca, jadeó. Los miembros de la compañía, que hasta hace 20 minutos habían estado bromeando por pura confianza, se pusieron pálidos y temblaron. Miló chasqueó la lengua. Líder del segundo pelotón. Sí, comandante de la compañía. Nosotros proporcionaremos fuego de cobertura, así que tú lideras el pelotón y comienzas el ataque. ¿Te refieres a mí? El jefe del segundo pelotón, que de repente había asumido una importante responsabilidad, tartamudeó. Avanzar en medio de una lluvia de balas era, en realidad, decirte que mueras. Es imposible. ¿No están las fuerzas enemigas de pie frente a ti? Eso equivaldría a un suicidio. Entonces, ¿qué debo hacer? No hay otra opción. Dejen de decir tonterías y comiencen a atacar. Si no quieren que los envíen a un tribunal militar por desobedecer órdenes. Está bien. La razón por la que se seleccionó el segundo pelotón de entre tres no fue tan importante. Esto se debe a que el segundo pelotón era el único con una mayor proporción de croatas que de serbios. Como el líder del segundo pelotón también era croata, Miloši sacrificó al segundo pelotón sin dudarlo. Yugoslavia, al igual que el Imperio húngaro, era un país multiétnico con diversos grupos étnicos, incluidos serbios, croatas, bosnios, montenegrinos y macedonios. Sin embargo, no todos los grupos étnicos que vivían en el mismo país se llevaban bien, especialmente los serbios y los croatas. El hecho de que dos pueblos que durante mucho tiempo han sido hostiles entre sí de repente se hayan unido en un solo país, olvidando todos sus resentimientos y viviendo en paz, solo es posible gracias a una ilusión. Incluso el ejército, que tenía un gobierno de arriba hacia abajo, no era una excepción y era común que los soldados serbios discriminaran a los soldados croatas. Miloši, un serbio típico, no tenía ningún deseo de ser amistoso con los croatas. El jefe del segundo pelotón croata apretó los dientes. Estaba claro que si se negaba a cumplir las órdenes ahora, sería enviado a un tribunal militar después de la batalla. Si tienes mucha suerte, te degradarán a sargento o sargento. Si tienes mala suerte, te ejecutarán por un pelotón de fusilamiento. Como era lo mismo morir de una forma u otra, el comandante del segundo pelotón eligió luchar y morir como un soldado. Pelotón, seguidme. Fuego de cobertura. Aún así, Miloši cumplió su promesa de proporcionar fuego de cobertura. Cuando el líder del segundo pelotón dirigió a los miembros del pelotón a atacar, ordenó a los miembros de la compañía que proporcionaran fuego de cobertura. Ante el disparo de la ametralladora ligera Madsen, los miembros del segundo pelotón, muchos de los cuales eran croatas, se precipitaron. Los Breda M30 del ejército italiano también abrieron fuego inmediatamente. El líder del segundo pelotón fue atacado desde el frente por una ametralladora enemiga y rodó por el suelo en una colmena. Muchos de los miembros del pelotón siguieron inmediatamente al líder del pelotón. Un pequeño número de soldados logró avanzar a través del fuego enemigo. Los soldados que lograron avanzar derribaron a patadas la puerta principal del edificio donde se escondía el equipo italiano de emboscada. A medida que los soldados italianos luchaban con los miembros del dos pelotón, el tiroteo se hizo más lento. Ahora. Todos avancen. Cuando el fuego enemigo disminuyó, Miloši lideró a los miembros de su compañía y cargó. Un par de soldados perdieron la vida por las balas ciegas, pero después de esos dos no hubo más bajas. El personal del dos pelotón que se había adelantado se encargó de acabar con el grupo italiano que había tendido la emboscada. La batalla continuó hasta el atardecer. 26 de junio de 1940 Trento, Italia. Visité la sede de Rendulic en Trento para animarlo. La gran mayoría de los habitantes de Trento eran de ascendencia austríaca y de repente se convirtieron en ciudadanos de Italia, un país enemigo, tras la disolución del Imperio húngaro.
Mussolini oprimió duramente a los residentes austríacos del Trentino Alto Adigio que abogaban por la independencia. Los habitantes que habían sido oprimidos por el gobierno italiano incluso sufrieron la tragedia de la ciudad, su hogar, siendo destruida por la guerra. Sin embargo, cuando llegó el ejército alemán, la gente los recibió con entusiasmo, ondeando banderas de Hakenkreuz que habían improvisado en casa. El sentimiento de haberse liberado de sus opresores italianos parecía tener mayor influencia que el hecho de haber lanzado una bomba sobre la ciudad en la que vivían. Es el Führer. Ha llegado el presidente. Hola Hitler. Sieg Heil. Los soldados, sorprendidos por la visita inesperada de un personaje famoso, se reunieron y gritaron Heil Hitler. Estreché la mano de algunos de ellos, firmé sus cuadernos militares y luego entré en el cuartel general de Rendulic. Incluso después de que se cerró la puerta principal del cuartel general, las voces de los soldados coreando mi nombre continuaron. Ha pasado por mucho, general. ¿La guerra va bien? Sí, señor presidente. Rendulic sonrió y mostró un mapa que mostraba la ruta de movimiento del ejército italiano. La línea azul era el ejército amigo y la línea roja era el ejército italiano. Como podéis ver, el enemigo está retirándose. La moral está baja y las armas son escasas debido a la falta de suministros debido a los ataques aéreos amigos. Ayer mismo, 2 divisiones del ejército italiano se desintegraron y 1500 personas se rindieron. Hay tantos prisioneros en la retaguardia que estamos en apuros. Es cierto. Quizás se trate de una estrategia avanzada para paralizar la administración al aceptar más prisioneros de los que podemos soportar. El personal de Rendulic se echó a reír. Rendulic también se quejó, como si le costara sonreír, pero pronto recuperó la compostura y continuó con su explicación. Hace una hora, Rommel informó que Venecia estaba ocupada y que la 15ª División Panzer y la 164ª División de Infantería están atacando Vicenza. El 4º Cuerpo de Montaña de Eglesge participa en combate con el ejército italiano para abrir el camino a Verona. Se dice que Rodolfo Graziani, comandante del ejército italiano que huyó de Trento a Verona, huyó a Bérgamo. De todos modos, la huida es realmente rápida. Esperamos poder llegar a Verona en 3 o 4 días. A partir de ahora continuaremos con la Operación Coco. La Operación Aníbal, la invasión de Italia, consta de 3 operaciones. Operación Benito, cuyo objetivo era avanzar hasta la línea Verona-Venecia. Operación Coco, cuyo objetivo era avanzar hasta la frontera de San Marino. Y finalmente, Operación Alaric, que era avanzar hasta Roma y capturarla. La Operación Benito había terminado prácticamente y se decidió lanzar la Operación Coco tan pronto como se completaran el abastecimiento y la reorganización. También está la Operación Cromo para ocupar la región noroeste de Italia, incluidos Milán y Génova, pero por ahora está suspendida. ¿No sería más efectivo terminar la guerra yendo directamente al sur, a Roma, en lugar de avanzar hacia Milán? Esa es mi opinión también. Yugoslavia, que había declarado la guerra a Italia, luchaba contra el moribundo ejército italiano. Hasta el momento, el único territorio italiano ocupado por el ejército yugoslavo es Zadar, y todas las ofensivas lanzadas en dirección a la península de Istria fueron rechazadas por el ejército italiano. Solo se está librando una batalla de artillería en la frontera con Albania. A primera vista, parece que entraron en la guerra con la intención de obtener algo de dinero del Congo con la esperanza de la victoria de Alemania, pero parece que no son tan poderosos como se esperaba. Esto se debe a que el ejército yugoslavo era tan malo que el ejército italiano parecía un grupo de hadas. En Yugoslavia, un país multiétnico como el Imperio húngaro, los serbios monopolizaron todo el poder, oprimiendo e ignorando completamente a las minorías, incluidas los croatas. No había forma de que el ejército estuviera en buena forma cuando el país estaba en ruinas, y el ejército yugoslavo, que ya estaba mal armado, ni siquiera estaba unido, por lo que su disciplina estaba en ruinas. Cuando comenzó la invasión alemana, los soldados croatas dispararon y mataron a un oficial serbio y desertaron para unirse a los alemanes. Incluso los soldados serbios tenían la moral baja y estaban ocupados corriendo de un lado a otro cuando oyeron que habían aparecido los alemanes. Como resultado, Yugoslavia fue derrotada 11 días después del inicio de la guerra y desapareció del mapa. Afortunadamente, los partisanos yugoslavos dirigidos por Tito desempeñaron un papel importante y la desgracia del ejército yugoslavo quedó relativamente sepultada. De no haber sido por eso, el ejército yugoslavo podría haber ocupado el lugar del ejército italiano.
Es como si se precipitaran sin siquiera comprobar si los soldados de su propio país pueden luchar adecuadamente. Es un país verdaderamente patético. Sí, lo sé. ¿Quién iba a decir que había un piso debajo del piso y que había un ejército que podía luchar peor que los italianos? Si hay un beneficio que se ha obtenido con la participación de Yugoslavia en la guerra, es que se ha impedido a la guarnición albanesa cruzar a Italia continental, no quedan muchas tropas porque ya fueron reclutadas lo antes posible, y que las tropas italianas aisladas en la península de Istria están detrás de las fuerzas amigas. Lo que significa que la posibilidad de amenaza se ha vuelto nula. De todos modos, incluso sin estas cosas, no creo que perdamos contra Italia ni nada parecido. 27 de junio de 1940 Milán, Italia. La decisión de Hitler de priorizar el avance hacia el sur en lugar del oeste permitió que el noroeste de Italia evitara el destino de convertirse en un campo de batalla. Sin embargo, incluso si se hubiera evitado la tragedia de que la ciudad se convirtiera en un campo de batalla, no se habrían podido evitar los ataques aéreos. Para aniquilar completamente la voluntad de resistencia de los italianos, la Luftwaffe continuó realizando implacables ataques aéreos todos los días. Niños, apresúrense. No tengo tiempo. Cuando sonó la alarma antiaérea, la gente corrió a toda prisa al refugio. Todos, incluida una ama de casa que llevaba de la mano a sus dos hijos, un anciano que sostenía un bastón y un hijo delincuente que había faltado a la escuela para jugar, corrieron al refugio antiaéreo y al sótano cuando oyeron la sirena. Milán, capital de Lombardía, en el noroeste de Italia, y capital económica del país, fue atacada por la Luftwaffe. Fue el primer ataque aéreo desde el comienzo de la guerra. Los cazas Ro-37 de la Fuerza Aérea Italiana intentaron interceptarlos, pero fueron derribados por los Bf-109 que escoltaban la formación de bombarderos. Cuando todos los obstruccionistas desaparecieron, los pilotos de los bombarderos lanzaron sus bombas sin prisas. Es hora de comer. Cerdos italianos. Las bombas lanzadas por los FW-200 y E-177, una tras otra, incendiaron las casas donde vivían los habitantes de Milán, las escuelas donde asistían sus hijos, restaurantes, tiendas y hospitales. Originalmente, las instalaciones religiosas como escuelas, hospitales e iglesias estaban excluidas de los objetivos de ataque de acuerdo con la Convención de Ginebra, pero todos los edificios parecían iguales para los pilotos de bombarderos que volaban a varios kilómetros sobre el suelo. Los atacantes también atacaron cualquier edificio de gran tamaño, sin importar si era una escuela o una casa normal. La Catedral de Milán, un famoso monumento de Milán, también fue víctima de la bomba. Las instrucciones de Hitler y Göring de no tocar el patrimonio cultural tanto como fuera posible evitaron que las bombas cayeran directamente, pero la bomba cayó justo cerca de la catedral, rompiendo todas las ventanas de la catedral y destruyendo parte del muro. Los cañones antiaéreos dispararon proyectiles, pero no fueron suficientes para detener el ataque aéreo de la Fuerza Aérea Alemana. El ejército italiano incluso trajo consigo viejos cañones antiaéreos que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial para impedir los ataques aéreos, pero tanto la potencia de fuego como el alcance eran insuficientes para impedir los bombardeos. Eran muy escasos. Es hermoso. ¿No me escuchaste claramente? El copiloto le preguntó a Richthofen cuáles eran sus palabras. Mirar hacia abajo. Milán, apenas visible, estaba lleno de bolas de fuego que florecían por todas partes y de humo que se elevaba desde los extremos de las bolas. Richthofen miró al suelo con una mirada como si estuviera apreciando una pintura de acuarela. No hay espectáculo más bello que el de una ciudad enemiga envuelta en fuego y humo. Creo que es varias veces más bella que Guernica. El 26 de abril de 1937, Richthofen redujo Guernica, una pequeña ciudad en el País Vasco de España, a un mar de fuego utilizando Ju-87 Stukas y E-111. Más de 1.600 de los 15.000 habitantes murieron en el ataque aéreo y, al conocer la noticia, Picasso pintó el Guernica y lo expuso en la Exposición Universal de París. Aunque el mundo entero alzó sus voces de condena por las atrocidades cometidas por Alemania, Richthofen ni siquiera escuchó. Su único pesar fue no haber sido capaz de hacer de París una verdadera ciudad de luz. No pude convertir París en un mar de fuego, así que definitivamente quiero convertir Roma en un mar de fuego. Probablemente pienses lo mismo que yo, ¿verdad? Sería posible. Capítulo 90.
29 de junio de 1940 Roma, Italia. La noticia de que el ejército alemán avanzaba hacia el sur, en dirección a Roma, conmocionó al pueblo italiano, no solo porque un gran número de ciudades del noreste, incluidas Venecia y Verona, habían caído en manos del ejército alemán, y muchas ciudades del noroeste, incluida Milán, el centro económico de Italia, habían sido reducidas a cenizas por los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Alemana, sino que también me infundió miedo. Debido a la guerra, los precios se dispararon y la gente tuvo que depender de alimentos simples como pan o gachas para cada comida, y el número de habitantes de las ciudades que migraban al campo para escapar de los ataques aéreos y la escasez de materiales aumentó rápidamente. La Fuerza Aérea Italiana, que Balbo había entrenado durante un período de más de 10 años, estaba al borde de la destrucción, el ejército sufrió derrota tras derrota y la marina fue la única que no sufrió muchos daños, pero como no había un campo de batalla donde luchar, su existencia era limitada. La ira de los italianos se dirigió contra el gobierno incompetente cuando recibieron la notificación de la muerte de un familiar o un ser querido que había sido reclutado en el frente y la noticia de que la casa de un pariente había sido destruida por un bombardeo. Las familias de los soldados discapacitados que perdieron partes del cuerpo y apenas sobrevivieron y regresaron a sus lugares de origen también comenzaron a alzar sus voces con ira. El duce que inició la guerra debe dimitir. La guerra es aburrida. Terminemos con la guerra ahora. Mussolini, devuelve la vida a mi hijo muerto. Los italianos que habían caído en los dulces susurros de Mussolini sobre la construcción de un nuevo imperio romano, estaban entusiasmados con él y le dieron un apoyo ilimitado, ya no están allí. La gente lanzó maldiciones y críticas hacia Mussolini, a quien había apoyado hasta 2 meses antes, y el Partido Comunista Italiano, que había sido reprimido por el gobierno italiano, también empezó a activarse. A medida que todas las fuerzas militares se dirigían al frente norte, la seguridad empeoró y los robos y asesinatos ocurrieron con frecuencia a plena luz del día. Sin embargo, en lugar de investigar el caso y atrapar a los criminales, la policía se centró más en detener las protestas de personas que llamaban a la guerra. La visión de la policía reducida a los perros del régimen encendió aún más la ira del público. El duce es el problema, pero el rey, que se ha quedado de brazos cruzados y no ha permitido que el país se convierta en este estado, también es problemático. Rey incompetente, dimite. Italia es el país del pueblo, no tu país. Finalmente, cuando la opinión pública fue más allá de la oposición a la guerra y se extendió al odio y la condena de la monarquía, el rey Vittorio Emanuele III tomó una decisión. Llama al duce. Ahora mismo. ¿Qué acabas de decir? Botellas de licor vacías rodaban descuidadamente por el suelo de la oficina de Mussolini y en el aire flotaba un olor contaminado a cigarrillos. El ayudante que abrió la puerta de la oficina se sobresaltó por el hedor, pero trató de no impresionarse. ¿Su Majestad me está buscando? Sí, Excelencia. Creo que debería irse inmediatamente. Mussolini, que yacía en el sofá borracho de morfina, se despertó como un rayo al oír que el rey lo buscaba. Se enfureció al saber que su destitución fue aprobada en el Consejo Antifascista celebrado anoche con 19 votos a favor y 7 en contra, y le administraron una dosis mayor de lo habitual de morfina para controlar su ira. Todavía estaba aturdido por los efectos de la morfina. Aunque Mussolini pasó su tiempo intoxicado con alcohol y drogas, recordó que no debía presentarse en su estado actual al encontrarse con el rey. Se perfumaba con perfume para quitarse los olores a alcohol y drogas que le quedaban en el cuerpo, se enjuagaba la boca con agua fría y vestía su propio uniforme, que le había traído su secretaria. A excepción de sus ojos borrosos y su marcha más lenta que antes debido a los efectos de la morfina y el alcohol, Mussolini volvió a ser el mismo de siempre. Ve rápido. Su Majestad está esperando. Mussolini creía firmemente que el rey Vittorio Emanuele III había rechazado su moción de destituirlo y lo había llamado para darle nuevas instrucciones. Sin embargo, la confianza de Mussolini pronto quedó destrozada y dispersa. Mira, duce. Sí, Su Majestad. ¿Sabes en qué situación se encuentra Italia ahora? Oh, lo sé. Mussolini intuyó que algo andaba mal ante el tono extremadamente frío del rey. Ahora este país está en crisis. Tanto el ejército como la economía han sido completamente destruidos. Todo el país te odia. Mis súbditos, los soldados que creyeron en ti y te apoyaron, e incluso tu yerno. Todos están decepcionados de ti y te han dado la espalda. Vittorio miró a Mussolini con desprecio y compasión.
Mussolini no dijo nada. Siguió un silencio incómodo. Justo cuando Vittorio estaba a punto de abrir la boca de nuevo, Mussolini suspiró quedamente. Su voz, al responder, tembló tan débilmente como un álamo. ¿Ha tomado usted una decisión importante, Su Majestad? Vittorio apartó la cabeza de Mussolini, que murmuraba una pregunta con cara descolorida, y asintió levemente. Ya estás completamente descalificado como líder. Estoy muy decepcionado de ti. Así que, ¿por qué no renuncias ahora? Vittorio colocó a los guardias a su izquierda y derecha en preparación para la ruidosa protesta de Mussolini. Pero a juzgar por la actitud y el tono de Mussolini, parecía que eso no sucedería. Entiendo, Su Majestad. Mussolini, que tenía una mandíbula angular y cuadrada que parecía capaz de masticar metal, era famoso por su apariencia feroz desde muy joven. Habló en un tono potente, como el de las olas que se estrellan o el de los rayos, y dejó una profunda impresión en el pueblo italiano. Ahora era un hombre de mediana edad y desaliñado, y bajó la cabeza con impotencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Le deseo buena suerte a su sucesor, Su Majestad. Lo siento mucho, mucho, lo siento. Mussolini ya no era el duce de Italia. 30 de junio de 1940 Lienz, Ostmark, Alemania. Vittorio Emanuele III, que destituyó a Mussolini, nombró al mariscal de campo Pietro Badoglio como sucesor de Mussolini. Mussolini, destituido de su cargo de primer ministro, fue detenido por orden del rey y puesto bajo arresto domiciliario. Badoglio, que asumió el cargo de primer ministro, pidió inmediatamente un alto el fuego. Cuando llegó la propuesta de alto el fuego de Italia, hace calor, tenga cuidado, señora. Gracias. Yo llevaba un delantal y sostenía un cucharón. Cuando recogí el Eintopf, un guiso hecho con frijoles secos, verduras y carne, y lo serví con la comida, la anciana inclinó la cabeza, expresó su gratitud y luego se alejó a paso rápido. Siento que me duele la espalda después de cocinar sopa durante más de una hora. Ahora solo tenemos que alimentar a 20 personas más, así que seamos pacientes. El punto culminante está a la vuelta de la esquina. Se trata de un refugio temporal para los residentes que perdieron sus hogares debido a los ataques aéreos del ejército italiano. Aquí viven los refugiados que perdieron sus hogares en cientos de tiendas de campaña con capacidad para 24 personas que se utilizan con fines militares. El Eintopfsonntag, un evento en el que se distribuía Eintopf en comedores populares todos los domingos como medida de ayuda para los pobres y las personas de bajos ingresos durante la era nazi, era un evento tan importante en la Alemania nazi que incluso Hitler participaba a menudo en el evento. Como era tiempo de guerra y necesitaba dar ejemplo al público, decidí trabajar en un centro de ayuda a refugiados en Lienz. Esto no es inusual en la Corea del siglo XXI, donde es común que los legisladores que usaron el dinero de sus impuestos para viajar al extranjero a ver los partidos de la Copa Mundial sirvan comida en hogares de ancianos o escuelas primarias cuando se acerca la temporada electoral, pero no olvidemos eso. Esto es Alemania en 1940. En un mundo donde los políticos rara vez se ofrecen como voluntarios, ¿qué pensaría el público si el presidente personalmente se pusiera un delantal y sirviera sopa? Además, deliberadamente no hubo periodistas presentes en el lugar para que la gente pensara que se trataba de una verdadera actividad voluntaria y no de un simple espectáculo. De todos modos, es probable que haya uno o dos periodistas que vengan al refugio a tomar fotografías. Si vas, te tomarán fotografías, pero ¿es realmente necesario que las lleves contigo? Cuando la última persona terminó de comer, por fin pude dejar el cucharón. Al estirarme, mi espalda, que estaba rígida como un fósil, gritó. Cuanto más mayor me hago, más inestable se vuelve mi cuerpo. Extrañé desesperadamente el cuerpo verde de mis 20 años. Es duro para mi cuerpo, pero estoy orgulloso de haber hecho algo bueno por primera vez en mucho tiempo. Esa es una afirmación válida, señor presidente. Ni siquiera sabía que era difícil porque estaba con su excelencia el presidente. Ja, ja, ja. De todos modos, me sentí un poco incómodo al hacerlo solo, así que pedí a mis ayudantes que me acompañaran al lugar. Green se fue ayer por la mañana a animar a los soldados en la base aérea cerca de Innsbruck, y Himmler fue a asistir a una reunión con funcionarios de la Gestapo en Stuttgart. Los únicos que quedaron atrás fueron Goebbels y Hess, y estaban al borde del agotamiento después de cargar 300 latas de sopa y poner pan y salchichas en platos con pinzas durante una hora y media.
Al ver sus expresiones, estaba claro que ambos querían saltar, pero como estaban frente a mí, ni siquiera podían emitir un sonido. Ambos trabajaron duro hoy. No es realmente difícil simplemente sentarse en su escritorio y comenzar a trabajar de la nada. Esto no es nada, señor presidente. Todavía estoy emocionado. Por favor, déjame cualquier tarea a mí. ¿Aún tienes la energía para presumir? Esos tipos que hace un momento tenían la muerte escrita en sus rostros. ¿En serio? Bueno, entonces, genial. Quedan muchas bolsas de harina por ahí. Vamos a moverlas. Cuando señalé las bolsas de harina apiladas en la esquina, sus rostros se pusieron pensativos al instante. Esta es una magia que hace que el color desaparezca de la cara en 0,1 segundos. Esto es un poco inusual. ¿Pero por qué? Dijo que todavía le quedaba energía. Hay solo 60 bolsas, así que movamos solo 20 bolsas por persona. Estoy bromeando. Entremos y tomemos un café. De todos modos, ¿no está un poco mal que me mires con cara seria a pesar de que soy el presidente? Los dos, cuya tez finalmente había vuelto, estaban saboreando un capuchino cuando Ribbentrop regresó con una propuesta de negociaciones de paz de Italia. Después de recibir las noticias generales de Ribbentrop, recibí la propuesta de Italia y la leí lentamente. Un alto el fuego inmediato con la condición de ceder el Trentino Alto Adigio, Sin embargo, ¿por qué no hay espalda? ¿Podría ser, esto es todo? Sí, señor presidente. Hasta donde puedo confirmar, esas son todas las condiciones que plantearon. Ella. ¿Qué es esto? Miren a estos tipos. Tal vez sea porque no los golpearon lo suficiente, pero aún no han recuperado el sentido común. La compensación ofrecida por Italia fue ridícula. Aunque era una mejora con respecto a la propuesta de Mussolini de hacer algo que nunca se había hecho antes, también era completamente ridícula desde nuestro punto de vista. Es absurdo que no haya un solo centavo de compensación, pero ¿acaso piden que Libia, Albania y las colonias de África Oriental se mantengan como están? ¿Qué? Supongo que les cuesta mucho pensar porque son latinos. Un alto el fuego con la condición de ceder Trentino Alto Adigio. Incluso si cedemos el doble de tierras, no será suficiente. Chasqueó la lengua y mostró su total acuerdo con mis palabras. Goebbels también habló como si no pudiera perder. Como decía el general Richthofen, hay que convertir Roma en un mar de fuego. De esa manera, ellos también conocerán el tema. Y el hecho de que la guerra no es un juego de niños. Como si el fracaso del ataque a París todavía fuera lamentable, Richthofen pedía todos los días atacar Roma. Ante Richthofen, que insistió en la necesidad de realizar ataques aéreos sobre Roma, diciendo que los italianos rogarían por rendirse si Roma se convertía en un mar de fuego, discrepé y pregunté si era necesario bombardear Roma para estimular el sentimiento antialemán entre los italianos. Pero si siguen saliendo así, las cosas cambiarán inevitablemente. Podría ser una buena idea tener una última conversación antes de atacarte. Ribbentrop, te sugiero que des un paso adelante y hables con ellos. Por favor, déjamelo a mí. ¿Tiene esto sentido? Hitler no fue el único que se rió de las condiciones de paz de Italia. Incluso para los propios italianos, las condiciones de paz propuestas por el rey Vittorio Emanuele III eran desconcertantes. Un alto el fuego con la condición de ceder el Trentino Alto Adigio. Sin compensaciones ni otras compensaciones. Abajo. Hitler lo tomará bien. Ten cuidado con lo que dices, dijo Su Majestad. Es una condición que el propio Su Majestad ha establecido. Por mucho que diga Su Majestad, esto no es verdad. Ni el Partido Nacional Fascista ni Badoglio pudieron ocultar su desconcierto al escuchar la tregua propuesta por el rey. En lugar de pagar indemnizaciones, entreguemos una parte del territorio y conquistémoslo. ¿Estaría Hitler satisfecho con ese nivel? En absoluto. Badoglio no estaba seguro de conocer tan bien a Hitler, pero tampoco creía que éste aceptara fácilmente un armisticio, al menos en esos términos. De una cosa estaba seguro. Badoglio intentó persuadir al rey por todos los medios, pero ni siquiera él mismo pudo vencer la terquedad de Vittorio. Me rompe el corazón tener que renunciar al territorio de un país que amo, pero tener que renunciar a algo más que eso. Eso diría un sujeto. Aunque Vittorio expulsó personalmente a Mussolini, a quien él mismo había designado como primer ministro, del cargo de primer ministro, su verdadera intención era que no quería renunciar al territorio y al estatus que Mussolini había adquirido. Etiopía y Albania.
Su Majestad, con el debido respeto, es muy poco probable que Alemania acepte las condiciones antes mencionadas. Sobre todo porque no se menciona ninguna compensación en absoluto, no quiero oírlo. Badoglio, eres el primer ministro de Italia, no alemán. Si eres el primer ministro de Italia, espero que actúes como primer ministro de Italia. En la historia real, ignoró la recomendación de los militares de rendirse lo antes posible, mantuvo su trono y su monarquía, conservó el territorio y las colonias italianas anteriores a la guerra, reconoció el territorio yugoslavo anexado por Italia como territorio italiano, desembarcó en la península de los Balcanes y regresó a Alemania. Vittorio, que perdió el tiempo haciendo exigencias irrazonables para avanzar, abandonó la capital y al pueblo y huyó al sur seguro cuando llegó el ejército alemán, repetía una y otra vez las mismas palabras, atormentando a Badoglio. Badoglio estaba tan frustrado que se estaba volviendo loco, pero como estaba en presencia del rey, tuvo que hacer todo lo posible para ocultar su expresión. Incluso mientras escuchaba el sermón del rey sobre los términos de la rendición, los soldados morían en el frente. ¿Solo los soldados? Las ciudades de la retaguardia nunca estuvieron libres de las bombas lanzadas por el ejército alemán. Milán y Bolonia ya han sufrido grandes daños por los ataques aéreos alemanes, y hace 2 días, Génova fue bombardeada por un ataque aéreo que mató a más de 2000 personas. Cuanto más dure la guerra, más daños sufrirá Italia. ¿Por qué Su Majestad el Rey no lo sabe? Badoglio contuvo el suspiro que estaba a punto de estallar y apenas sonrió. Lo entiendo, Su Majestad. Me aseguraré de transmitirles los deseos de Su Majestad. Fin del capítulo 90.